Ahora sí, vamos a dar inicio a esta nueva capacitación. Hoy, 10 de febrero del 2022. Bienvenidos a cada uno de los analistas de costos de las distintas redes de salud. Me confirman por el chat, a ver si se escucha bien, para proceder a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla y vamos a entrar un poquito en contexto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo que es el costeo estándar. ¿Sí? Entonces, bienvenidos. Esto, como siempre digo, no es de cierta forma un taller, ¿no? Lo que se busca también es su participación. Mientras que esté en la capacitación es a través del chat. Ustedes pueden ir escribiendo. Yo voy a ir leyendo sus comentarios para que en función a eso podamos despejar algunas dudas. ¿Sí? Así que buenos días a todos mis amigos de las redes de salud. ¿Se escucha bien? Perfecto. Gracias, Francisco. Benítez, Carlos Benítez también me dice que se escucha bien. María, perfecto. Excelente. Entonces, empezamos, amigos, a tomar nota igual, lápiz y papel, y voy a proceder a compartir mi pantalla. No cabe mencionar que de mi parte voy a dar básicamente los conceptos teóricos para entrar un poquito en contexto. La parte más práctica, la parte más operativa va a estar a cargo, ¿no?, en este caso del subgerente, el señor Walter Tejada, ¿correcto? Entonces, Jaime Córdoba, Paul, ¿se escucha muy bien? Excelente. Entonces, empezamos. Voy a comenzar a grabar. A ver. Recording in 3, progress. 2, 1, perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los analistas de las redes asistenciales. El tema a tratar el día de hoy es costeo estándar. ¿Sí? Agradeceré, por favor, puedan silenciar sus audios. Cualquier interacción, cualquier pregunta es a través del chat o levantando la mano. Sí, va a haber también en la parte final un tiempo para las preguntas que puedan realizar con el audio prendido. Entonces, sin más que añadir, empezamos. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito para entrar en contexto sobre el costo y el gasto, ¿no? Si bien es cierto, es un concepto bastante básico, existe a veces alguna forma errónea, ¿no?, de interpretar ambos conceptos. Son similares, pero no son iguales. Paul, ¿qué es el costo? El costo hace parte directa al proceso de producción, ¿correcto? Mientras que el gasto no se incorpora al producto. Entonces, ¿con eso qué quieres decir, Paul? Que cuando yo hablo de costo es una inversión que yo espero recuperar. Entonces, esa es la diferencia principal. Por eso es que nosotros hablamos de costeo estándar. ¿Por qué? Porque es parte directa del proceso de producción. Es lo que me va a costar a mí hacer cierto procedimiento o cierta actividad, que obviamente es una inversión que se espera recuperar. Mientras que el gasto es solamente un egreso de dinero que no necesariamente involucra recuperar ese dinero, sino simplemente forma parte del proceso. Si bien es cierto, son conceptos similares, hay que entender esta diferencia principal. Repito, el costo se diferencia del gasto en que el costo hace parte directa al proceso de producción, de manera que el costo está presente dentro del costo del bien producido o comercializado. En tanto, el gasto, como bien mencioné, no se incorpora al producto. Entonces, básicamente, el costo es una inversión que se espera recuperar, y el gasto es la erogación necesaria para administrar esa inversión. Entonces, tener estos conceptos, por favor, bastante claros. Vamos a hablar de
algunos tipos de costeo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de costeo que existen? ¿No? Existen tipo de costeo directo, ¿no? Que es el que conocemos como tradicional, ¿no? Que principalmente es en volumen. El costeo estándar, que está básicamente predeterminado para una estimación con una tarifa real, ¿no? Lo que se busca es, según los estándares del proceso de cálculo de costeo, comparar con la tarifa. Mientras que el costeo ABC va directamente enfocado en actividades. Es decir, lo que yo hago en el costeo ABC es subdividir por actividades a fin de calcular el costo total. Por lo que nosotros vamos a aprender en costeo estándar es básicamente vamos a combinar estas dos, lo que es el costeo estándar con el costeo ABC, porque también, si bien es cierto, la norma lo que nos dice es que se tiene que dividir por actividades, por procedimientos, y es justamente lo que vamos a ver en el caso práctico. Muy bien, entonces estoy aceptando aquí a los amigos que recién se están conectando. Ya voy a dar solamente plazo 10 minutos, quedan 3 minutos. Ya a partir de ahí ya no se va a dejar ingresar para no estar interrumpiendo la capacitación. Muy bien, entonces, bastante claro, existen 3 tipos de costeo, básicamente el directo, que es el tradicional, el estándar, y el ABC, que es por actividad. Muy bien. Yo he hecho básicamente estas diapositivas en función a las preguntas que he recibido y para tener un concepto más claro, ¿no? al tema que vamos a ingresar. Es importante que para entender costos tenemos que tener bien en claro también cierta parte teórica. Si no sabemos qué es un costeo ABC, si no sabemos cómo se basa un costeo estándar, cuál es la diferencia con un costeo tradicional, cuál es la diferencia entre costo y gasto, básicamente no vamos a entender. Entonces, estos conceptos son básicos, que ustedes lo repasen y lo tengan claro, sobre todo. Muy bien, vamos a dar un concepto un poco más amplio del costeo directo. Costeo directo es un método de contabilidad de costos fundamentado en el análisis de comportamiento de los costos de producción, operación, para clasificarlos en costos fijos y variables. Básicamente, a manera de resumen, lo que varía en relación a forma directa con el volumen de producción. ¿Correcto? Mientras que el costeo estándar es la técnica de la contabilidad analítica para obtener la valorización del costo de productos y resultados. ¿Cuál es la diferencia principal? Que en el costeo estándar compara los hechos reales con los hechos estimados. Este concepto es clave. Compara los hechos reales con los hechos estimados. Es por eso que nosotros estimamos estos costos para poder comparar. ¿Correcto? Muy bien. Mientras que el costeo ABC, ¿por qué? El costeo ABC es un enfoque de costos que toma la mayor información financiera y operacional disponible y la visualiza a través de un modelo de actividades. Ya más adelante vamos a poder ver con ejemplos cómo es que se divide por actividades. A ver, vamos a aceptar algunos amigos más. Muy bien. Perfecto. Entonces, teniendo claro estos 3 conceptos, vamos a hablar en qué nos vamos a regir nosotros para sacar el costeo estándar. ¿Por qué ustedes aplican el costeo estándar o por qué se aplica el costeo estándar? Primero es que nos basamos en la resolución. En la resolución 1032, que es la última del 2019 del MINT. ¿Sí? Importante mencionar que esta resolución salió el 5 de noviembre del 2019. ¿No? Aquí es sumamente importante leerla. Aquí por eso es que justo lo estoy mencionando, porque aquí ustedes van a poder ver cómo se calcula la depreciación en muebles,
cómo se calcula la depreciación en equipos, cómo se hace el cálculo para recursos humanos. O sea, es una metodología que nosotros no la inventamos, simplemente nos regimos en función a esta resolución. ¿Correcto? Entonces, repito, a ver, por favor, desactiven sus audios. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, importante mencionar que la norma en la cual nosotros nos estamos dirigiendo es en función a la norma 1032. Entonces, esta norma es en función a la que nos estamos rigiendo para hacer lo que es el costeo estándar. Entonces, vamos a ir básicamente a la parte ya un poco más práctica para que ustedes puedan, de cierta forma, visualizar cómo es que salen estos cuadros, estos cálculos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, para esta parte básicamente práctica, el subgerente Walter Tejada va a hacer una explicación, ¿no? Así que vamos a darle pase para que básicamente nos pueda explicar un poco estos conceptos y cómo es que se está trabajando el costeo estándar. Sí, aquí están. A ver. No, ahí está. ¿Cuántos hay? Hay 50. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por las 70 personas. Muy bien. Muy bien. Buenos días. Sí, ahí se lo escucho. Muy bien. Buenos días. ¿Cómo estamos? Espero que Buenos bien. días, Walter. Buenos días, a ver. Estamos empezando el año. Tenemos algunas cosas pendientes, ¿no? Empezamos el año pasado a pedirles a ustedes que hagan un análisis de la información, de los resultados que se van obteniendo a la fecha del sistema de costos. Hay cosas que mejorar. Lamentablemente dependemos de otras áreas que tienen que mejorar los procesos y que la información del cual capturamos llegue de la mejor manera, ¿no? Como saben todos ustedes, lo que se ha realizado en estos análisis de la información, porque ustedes han cumplido con presentarla, y al momento de analizarla hemos encontrado algunas observaciones, como por ejemplo costos muy altos con respecto al gasto de personal, al consumo de las medicinas, ¿no? Y algunos conceptos que sobrepasaban los estándares mínimos que se establecieron para llevar un control y que nos llame la atención cuando se comparan indicadores, ¿no?, que se prepararon. Todo eso ahí se avanzó. Tenemos resultados muchas veces que sobrepasan la tarifa que se establece al inicio de año. Es como una empresa cuando se establece un valor de precio de venta y el costo de la prestación supera ese precio de venta. Entonces tenemos ahí algunas dificultades. Si fuésemos una empresa privada, la tendremos del mercado porque tenemos costos más altos de lo que el mercado da. Entonces, y eso es lo que se les pide a ustedes, que analicen y vean de dónde viene ese problema, ¿no? Entonces, para ir corrigiéndolo, porque si no vamos a seguir trabajando sobre lo mismo y vamos a tener resultados totalmente distorsionados. Por otra parte, también sabemos que hay un gasto de personal que no está orientado a la producción. Por eso que se identificaron esas personas y se consideró como gasto de personal que no forman parte del proceso de atención. Y luego se han hecho la distribución de las horas como ustedes lo hacen y como resultado de eso, por ejemplo, hemos tenido que en el caso de las emergencias, porque las hemos unido. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el área de emergencia tiene 4 o 5 procedimientos que realizan, pero eso se va a saber
cerrado el periodo, cerrado el mes, ¿no? Entonces, ¿por qué se pidió que se agrupen las emergencias por los diferentes tipos, al igual que el tema del centro quirúrgico? Entonces, creo que ustedes deben conocer muy bien, ¿no? Que en la emergencia, si bien es cierto, tenemos una programación de personas o profesionales de salud que están asignados en los turnos de 24 horas, pero el indicador o la variable de decir, esta es una urgencia, esta es una emergencia, prioridad 1, 2 o 3, lo van a saber recién cuando tengan la información estadística. Entonces, de alguna manera, me imagino que ustedes, aplicando un criterio técnico, han hecho una distribución de las horas de personas que están en emergencia con un indicador que les permita saber que un mayor horas de trabajo se van a dedicar a la mayor producción que realicen ahí. Por ejemplo, si hacen más emergencias, entonces el total de horas asignadas al departamento al área de emergencia se tendrán que distribuir al producto que tenga mayor peso. ¿No es así? Entonces, por eso que a veces uno ve un resultado donde la urgencia es más cara que el shock trauma, por ejemplo, ¿no? Eso ustedes lo habrán visto cuando han analizado la información. Después, cirugías menores tienen un precio más alto que la cirugía tipo A. ¿Y eso por qué? Porque se hace una distribución de horas. Entonces, es cierto que si bien en un centro quirúrgico, que es un área de producción, que ahí participan médicos, enfermeras, técnicos, recién se va a saber al final del mes qué tipo de cirugía fue, A, B, C, D o E. Entonces, eso de ahí tenemos que tener criterios de pesos para poder, con fórmulas, para poder hacer una mejor distribución. O de repente ustedes habrán analizado o aplican un criterio que por lo menos dé un mejor resultado. Entonces, una manera de poder establecer un costo más real, que puede ser un costo estimado, porque son estimaciones, el costeo estándar dice a nosotros que, según la definición, que es lo que debiera costar un producto, lo que debiera ser, ¿no? Y el real es lo que es, con las deficiencias, con los problemas de mayor programación de horas en un servicio, con una mala distribución de los bienes, etcétera. Entonces, salud tiene una particularidad que no tiene los procesos definidos. Hay redes o establecimientos de salud que tienen su propia particularidad, ¿correcto? Tenemos también problemas con respecto al tema de los servicios, ¿no? Aquí en la institución se pagan después de 3 meses, ¿no? He visto que en diciembre hacen una provisión y en enero voltean el acito contable y lo vuelven negativo. Entonces, esos resultados no son razonables. El Ministerio de Salud ha venido sacando una serie de normas a la cual nos ha incluido, como por ejemplo su directiva, su manual de costeo estándar, que a ustedes les hemos pasado un link, me corrige Paul, se pasó un link donde se ha colgado la directiva del costeo estándar que estableció el Ministerio de Salud, y que también en su resolución indica que esa metodología debe ser aplicada por todos los establecimientos del sector salud, incluido salud. Entonces, el mismo ministerio con su equipo técnico trabajaron esa metodología para desarrollar lo que llamaban ellos su plan de atención, el PEAS, Plan Esencial de Servicios de Salud. Un PEAS con 355 procedimientos desarrollado a través de un Excel, ¿no? Y he visto que información ahí, hay mucha información que habla de salud, ¿no? Porque los asesores o los consultores que en algún momento hicieron ese trabajo también tomaron información de salud para completar los datos que ellos requerían. Bueno, pasado el tiempo, el equipo técnico del Ministerio de Salud, en el año, no me acuerdo si fue el año 2018, no mal recuerdo, ellos invitaron a algunas redes de salud para hacer su metodología de costeo estándar, pero con la versión anterior. Hoy ya tienen una nueva versión. Y su información nos la alcanzaron a nosotros, con el detalle de todos los componentes que han
que les ha permitido hacer una estimación y ese resultado sirvió para que nosotros definamos con el Ministerio de Salud el monto a pagar por las prestaciones que vienen realizando por el estado de emergencia por el COVID. Esa información nos la pasaron. En algún momento nos pidieron nuestra opinión. Hicimos algunas observaciones que a simple vista no se da cuenta y permitió que tengamos reuniones con los del ministerio a través de reuniones Zoom. Hice las observaciones que hice, porque hice varias observaciones, como por ejemplo en el tema de laboratorio, imágenes, y eso permitió que ellos hagan un reajuste y reduzcan en algunos procedimientos de imágenes de laboratorio para la firma de los convenios de intercambio para el pago a los establecimientos del gobierno regional. ¿Y nosotros dónde estamos? Nosotros tenemos que establecer la misma metodología para poder también cobrar las prestaciones que se les brindan a quién, al SIS, al Seguro Integral de Salud. El Seguro Integral de Salud es el ente que cobertura a la población peruana que de escasos recursos económicos y en el cual cubre sus prestaciones. Entonces, si viene una persona a atenderse en salud y su asegurador es el SIS nos tiene que reconocer ese valor. Entonces, ¿qué nos exige el SIS? Que tengamos una metodología de costo estándar, que sustentemos el costo para que ellos nos puedan cancelar. Hasta el momento no ha habido ningún acercamiento directo con el SIS para ver este tema. Entonces tenemos que estar preparados para poder sustentar la información que las redes tienen que hacer para gestionar la cobranza al SIS. Los del Seguro Integral de Salud son muy exquisitos, observan mucho y con la finalidad de dilatar el tema, ¿no? Entonces no quiere y muchas veces cuestionan el trabajo. Entonces nosotros también nos estamos basando en la metodología que ha hecho el MINSA, que ellos también son del sector de salud, para nosotros también tener nuestra información y poder también gestionar la cobranza cuando se dé. Entonces, hemos revisado la metodología del costo estándar que ha seguido el Ministerio de Salud y las cosas que uno realiza, sabemos que por simple lógica, sabemos cómo hacer un levantamiento o una estructura de costos, ¿no? Por la experiencia que también tienen ustedes en el área. Y el soporte nuestro tiene que ser la parte asistencial. El mayor porcentaje de una estructura de costos, yo diría que es el área del recurso humano, que por lo menos debe ser, dependiendo del procedimiento, un 60% por lo menos del costo de personal en una prestación de salud. Otro componente significativo o relevante son el consumo de bienes, o sea, los famosos TIP. Yo recuerdo que el año pasado a algunos de ustedes se les pidió que hagan un levantamiento de algunos TIP, que la idea era actualizar esa matriz. Algunos cumplieron, otros no. Entonces, ahora sí es importante porque es la única manera de poder sustentar la estructura de costos de los servicios. No, la sugerencia de costos el año pasado, a raíz de que teníamos que entregar una información de los costos para un hito en el hilo blanco, que era parte de implementar mecanismos de pago para la asignación presupuestal. O sea, todo es teoría, ahorita todo es teórico. Si ustedes han leído en algún momento los mecanismos de pago que estableció Salud, que son el método captado, el pago por servicio, el pago de mejoramiento de la gestión clínica, ¿no? ¿Qué sirven eso? Que se paga al que preste el servicio. En ese caso, lo han utilizado para dos tipos de encargos. Reconocerle al médico su trabajo a través de un procedimiento que les permita a ellos o a la institución acortar las brechas en cuanto a atenciones. Y para eso se establece un mecanismo de pago, que es el pago
a través del valor por cada prestación en función solamente al componente mano de obra. Los médicos o todo el personal asistencial ha reclamado de que el costo de una hora extra para ellos es insuficiente para hacer un trabajo fuera de su horario. Entonces muchas veces ellos dicen, yo me voy a una clínica. Bueno, entonces la idea fue de que establecer un valor de pago para que ellos puedan atender estas brechas. Y se estableció, ustedes se acordarán, el famoso RPCT, ¿no? Que es un régimen complementario de tipo de prestación solamente para esa salud. Y eso sirve para que ellos puedan cubrir las brechas y se les da un reconocimiento fuera de su horario de trabajo. Entonces, el tema es, cuando se hace un mecanismo de pago, en este caso la sede central, cuando lo implemente, lo que le va a decir a ustedes, yo te voy a reconocer, pero te voy a pagar por cada prestación que tú me realices por una consulta, por decir un ejemplo, te voy a pagar 50 soles. Si al hospital ese costo de esa consulta superior a los 50 soles, estás en pérdida, ¿correcto? Entonces, así son los mecanismos de pago que no se han implementado, porque acá simplemente hacemos presupuesto histórico. ¿Cuánto gastaste el año pasado? Y en función a eso se estima el presupuesto, que a veces es insuficiente. Ese es un tema que lo tiene que revisar cada red asistencial a través de sus áreas correspondientes. Bueno, le vamos a explicar cómo es que los amigos del Ministerio de Salud han desarrollado este Excel, ¿no? Para poder establecer sus costos de sus procedimientos del llamado PEAS. Entonces ellos han establecido, por ejemplo, el recurso humano. Han hecho una pestaña que han puesto eso se está compartiendo. Ya, por ejemplo, ubícate en donde dice resumen costo. En este resumen costo lo que aparece a la derecha son los 535 procedimientos que han definido que es el PEAS, ¿no? Han puesto el código CPMS, que es el código que se emplea actualmente, ¿no? Han definido qué tipo de procedimiento es, han definido la UPS, que es la unidad prestadora de servicio, y el producto en sí, si es una consulta, si es una intervención quirúrgica, le ponen tipo ABCD, ¿no? Y luego consideran algunos datos adicionales para el desarrollo de esta ficha, que es un Excel. Por ejemplo, en la primera línea, si ustedes van a visualizar, van a encontrar un producto. ¿Cómo se llama este producto? Incisión y drenaje. Es una incisión y drenaje. Es la definición que aparece en el CPMS. Es un procedimiento que lo ha considerado el Ministerio de Salud como parte de su plan esencial. Entonces, lo primero que se tiene que saber es quién participa de esa prestación y qué tiempo. Entonces, ellos han hecho una tabla donde a partir de la columna M o la L, se podría decir, háganse por favor, hasta la columna Q, ¿no? Han colocado ellos todos los profesionales de la salud por niveles y han colocado cuántos participan en ese procedimiento y los minutos. Lógicamente, que ya acá lo van a ver valorizado en 43.39. Ese resultado se obtiene a través de lo que ellos han definido, la matriz del recurso humano. Entonces, si vamos a la parte de remuneraciones, ubícate en la pestaña la segunda dice R. Ahí. Ellos lo que han hecho, igual que nosotros, tienen su catálogo de tablas de remuneraciones por niveles, con los beneficios que reciben de acuerdo a los profesionales de salud. Por ejemplo, ellos mucho inciden en el apoyo al primer nivel de atención y tienen una serie de beneficios, ¿no? A diferencia que nosotros tenemos un sueldo idéntico por nivel de grupo ocupacional, ¿no? Sin distinguir si eres especializado, especialista o eres médico general, y además con los beneficios de ley, ¿no? Que en este caso ustedes en su tabla deberían colocar, por ejemplo, lo que es la zona de menor desarrollo, lo que le llaman, ¿no? Entonces, esa tabla, nosotros tenemos la tabla
y lo que aparece allí es el costo mensual y el costo por minuto, porque lo que se necesita es saber cuál es el costo del minuto de cada profesional. Entonces, si ustedes ven, aquí aparece ya los grupos ocupacionales, han colocado su remuneración promedio anual, han sacado un tiempo de costo por minuto y han sacado para 3 niveles. Entonces han sacado para nivel 1, para nivel 2 y para nivel 3. Cuando hablamos de niveles, el Ministerio de Salud ya define una categoría y una norma, ¿no? En el caso nuestro, tenemos acá, pues, le llamamos posta médica, centro médico, policlínico, después apareció en el CAP, Centro de Atención Primaria 1, 2 y 3, que al final tiene su equivalencia con los primeros que les mencioné, y luego tiene los hospitales tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, hospitales nacionales. Pero eso, aplicando la normatividad del MINSA, se establecen niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, por ejemplo, el Hospital Rebagliati está dentro de la categoría, corresponde a un nivel 3, ¿no? Una posta, un centro médico, un policlínico, corresponde al primer nivel, ¿no? Y el segundo nivel corresponde a los hospitales de salud, 1, 2 y hasta el 3, si no me equivoco, ¿no? Y eso hay una tabla, está en una resolución. Eso se lo vamos a compartir para que ustedes también conozcan del tema, de cómo aquí se categorizan los hospitales, que es distinto a lo que maneja el MINSA. Por eso que hay una tabla de equivalencia. Bueno, entonces, la idea es, una vez que tenemos determinado el costo por minuto de los profesionales, entonces nos va a servir para poder, en función a la variable tiempo, cuántos minutos le dedica. Regrésate a la lámina donde está, ahí, sí, la primera, ¿no? Entonces, miren, según lo que han levantado información, que este procedimiento tiene participación el médico, ¿no? Con 20 minutos, si me equivoco. Hay una enfermera también que han colocado 20 minutos y un técnico. Y por fórmula, ¿no? Por fórmula, en el 43.39, ¿no? Es el valor de esa valorización. Que los que conocen ustedes, ¿no? El costo por minuto multiplicado por la cantidad de minutos asignados a cada procedimiento. Y eso ya en esa tabla está automático, ¿no? Entonces, ¿qué otros elementos se requieren para determinar el costo de ese procedimiento? El equipamiento, por ejemplo, ¿no? Hay un equipamiento básico, hay un equipamiento adicional. Ese equipamiento adicional en esta tabla corresponde, por ejemplo, si tenemos el costo de todo lo que es el área de imágenes, por decir ejemplo, ¿no? Y lo que va a definir el procedimiento de una tomografía, entonces el equipo adicional será el tomógrafo. Y también, si ustedes cuando revisen este material y lo analicen, se van a dar cuenta cómo se ha ido construyendo esta tabla, ¿correcto? Entonces, luego tenemos ahí, por ejemplo, para el ejemplo, ¿no? El equipamiento básico de expresores 41, ¿no? La infraestructura, que, como les digo, es 0,08, que es lo mínimo. Y la tabla de insumos, donde dice 175.41, ellos han definido para cada procedimiento un kit de materiales. Y cuando vamos a la pestaña insumos, ahí va a jalar un código y va a jalar el código del procedimiento, y que debe estar también relacionado en la pestaña insumos, y automáticamente lo va a jalar. Entonces, si tenemos ya el tiempo del profesional que participa y tenemos el valor del kit de los insumos, prácticamente ya tenemos a 175 más 43, o sea, son 200 y pico, ¿no es cierto? Entonces prácticamente ya tenemos... ¿Ah? Apague su audio. Apague su audio la niña. Bueno, entonces lo que les quiero decir es que, teniendo el dato del personal y de los kits de insumos, prácticamente tendríamos el costo de este procedimiento. Luego, los servicios básicos y los servicios generales y administrativos también se generan a través, bueno, en el caso de ellos,
Han hecho una plantilla donde han determinado, por ejemplo, el metro cuadrado de cada ambiente donde se realizan los procedimientos para poder establecer un peso y una distribución del agua, la luz, el teléfono, de esos servicios básicos. Por eso es que ellos han utilizado un criterio de multiplicar o establecer el metraje de cada ambiente para luego hacer una distribución de los servicios generales y administrativos en función al tiempo del procedimiento y al metraje de cada ambiente físico para poder hacer la distribución de los datos adicionales, ¿no? Que son los componentes del costo indirecto. Finalmente, ahí tenemos que ese procedimiento cuesta en promedio 275 soles, considerando que ellos en ese estudio se han referido solamente al nivel 3, porque cuando revisen el documento ustedes van a encontrar que hay información por cada nivel, pero ellos solamente han definido tercer nivel. Entonces, ese tercer nivel que ellos presentaron es este listado, fue revisado por el área con un comité que se formó, y hicimos algunas observaciones, hicieron las correcciones y finalmente se firmaron actas de acuerdo que fueron difundidas a través de la gerencia de operaciones para que las redes puedan hacer convenios de intercambio y tengan la tabla de precios que se van a reconocer, ¿no? Bueno, entonces, aquí más o menos, revisando este Excel, se tiene el modelo que ha implementado el Ministerio de Salud para su costeo estándar de los procedimientos de tercer nivel. Luego, para comentarles de que en el marco de los decretos de intercambio prestacional hay un decreto legislativo 1302, su reglamento, y está impulsando el gobierno para que se hagan intercambios prestacional para que salud, por ejemplo, a través del gobierno regional, nuestros asegurados que estén en una zona muy alejada, donde para ellos es difícil tener un acceso a una atención médica en un hospital de salud, se establece que en esos lugares ellos nos van a brindar algún tipo de servicio de un primer nivel. Entonces, cuando nos dijeron que si esas tarifas las podrían utilizar para hacer los convenios en el marco del 1302, yo les dije, sacamos un documento indicando de que no era posible, porque esas tarifas corresponden a un tercer nivel que fueron establecidas por ellos mismos. En un documento ellos lo dijeron. Entonces, dijimos, no se puede, lo que tiene que hacer el gobierno regional con su equipo, van a tener que establecer los costos de acuerdo a su nivel de atención. Y lógicamente es menor que el costo de un tercer nivel. Entonces, si uno aceptaríamos esa propuesta para facilitar el trabajo, nos vamos a complicar nosotros con el órgano de control, porque nos van a decir, ustedes cómo aprobaron algo, si a la luz de los ojos esto es tercer nivel y ustedes están haciendo un convenio de un primer nivel. Esto se les explicó a los señores de operaciones, sacamos un documento, y también al Ministerio de Salud. Estamos esperando que ellos propongan sus tarifas para firmar convenios de intercambio en el marco del 1302. Es distinto a lo que fue la pandemia, que es por emergencia COVID. Entonces, cuando ustedes analicen esta información, van a ver que todo está entrelazado, ¿no? Por ejemplo, ingrésate donde dice equipo básico, por ejemplo. En equipo básico, lo que ellos han considerado, si se dan cuenta en la pantalla, todas las áreas de los servicios que ellos realizan. Empezamos con consulta, ¿no? Consultorio de medicina. Entonces, hay por niveles. Entonces, lo que han definido ellos es cuánto cuesta el equipamiento básico en un consultorio. Ellos ya lo han trabajado. Se han definido que tienen un escritorio, una computadora, para ver las placas radiográficas, por decir ejemplo, ¿no? Todo eso ya lo han considerado ellos y han establecido que tiene ese valor. Y luego aplican los criterios de la depreciación de acuerdo a lo que dice la norma.
10 años, ¿no? Por los 365 días, contando los minutos, y llegan a un total de minutos, y luego ponen ahí una tasa de utilización como que es del 100%. Ellos han considerado 100%, pero en la práctica sabemos que pues que lo que se trabaja en un consultorio es, por lo mucho, y hay 2 turnos, ¿no? Serán 8 horas, ¿no? No 24 horas. Bueno, pero ellos han considerado que todos los minutos. Y con eso, el costo por minuto por el tema de equipamiento básico para la consulta es mínimo, 0,0031, como le digo. Es un valor irrelevante en el análisis, pero sí lo han considerado. Y así debería ser, porque es parte del costo. Luego tenemos, por ejemplo, el equipo adicional. En la pestaña de equipo adicional, ellos ya han definido una serie de... empezamos, por ejemplo, con el acelerador lineal, ¿no? Han establecido su costo, ¿no? Creo que es expresado en dólares también. Y también han utilizado la depreciación en minutos que te rinde en 10 años y te está saliendo un costo por minuto de 2.88. ¿Correcto? Entonces, eso de ahí te va a servir para que cuando se haga el estudio, el costo de un procedimiento de acelerador lineal, van a poder automáticamente, con el valor de 2.088, por los minutos que dure la prestación, automáticamente se va a dar la valorización de lo que se llama el equipo adicional. Por favor, desactiven sus audios para no estar interrumpiendo la sesión. Por favor, atentos con sus audios, desactívenlos para no estar interrumpiendo la sesión, por favor. Gracias. Bueno, ingresa a la pantalla, por favor. Entonces, aquí tenemos un componente ya desarrollado, que lo han determinado, que son el equipamiento adicional. Entonces, ya han establecido los equipos, su valor en dólares y el costo por minuto. Entonces, esto va a servir para cuando se valorice algún procedimiento, ¿no? A través de la fórmula va a buscar el equipo adicional y va a incrementar el costo del área, que en este caso sería el área de máquina, ¿no? Ya. Entonces, hasta ahí tenemos lo que es el equipamiento adicional. En la siguiente pestaña vamos a encontrar el instrumental. Ellos ya también han considerado, por ejemplo, los CEP para cirugía, para cada procedimiento. Y luego ya tiene su valor, también tiene un costo por minuto, y cuando se valorice la prestación, uno va a indicar, pero que para este procedimiento voy a utilizar un CEP, un equipo, ¿no? Como por ejemplo para un apéndice, una hernia, dice que el equipamiento cuesta 8.132, ¿no? Y te da el costo por minuto de 0,0055. Si se dan cuenta, esos valores son, si bien es cierto, son necesarios de colocar, pero son irrelevantes. O sea, el peso que va a tener es el costo, está, como les digo, en el equipamiento, en la área de personal y en el área de los insumos, de los equipos. Entonces, aquí se tiene eso. Entonces, la siguiente pestaña es la infraestructura. Ellos ya han definido cuánto les cuesta los ambientes, ¿no? Para cada, por ejemplo, un consultorio, dice ellos, un consultorio de medicina para un nivel 1 tiene un costo aproximado de 65.000 soles. O sea, la construcción de un ambiente para un hospital de nivel 2, que debe ser un poco más grande posiblemente, han considerado un valor de 74.280, al igual que un tercer nivel. Luego han considerado los 50 años de uso, ¿no? 50 años. Y eso está en la misma normativa. O sea, eso es lo que se coloca ahí, es porque en la norma lo han considerado. 50 años de uso por los 12 meses, por los domingos de lunes a viernes, tantos días, y al final te dice, esta infraestructura en 50 años, para 26 minutos de uso, nos va a dar por minuto 0,0025 para el consultorio. Ese valor de 0.025, ¿no? Cuando se analice, eso va a servir para multiplicarlo
por el tiempo de la duración del procedimiento. Entonces, si eso, por ejemplo, una consulta tiene 20 minutos, entonces va a ir a multiplicar 0,00 por los 20 minutos y va a ir hacia el costo de la consulta médica. Por nivel también se lo van a visualizar. En la otra columna, que es también la columna de la pestaña, por ejemplo, de insumos, ¿no? Se pueden ver ahí, ya están los insumos, por ejemplo. Eso es lo que yo les decía, ¿no? En el archivo vamos a encontrar, por ejemplo, para el primer ítem que aparece en ese reporte, si lo puedes ver ahí, sombrear, que es la que estábamos viendo, creo que era la incisión, ¿no es cierto? Ese mismo código que empezamos, ellas definen que esa es una cirugía de tipo D, han definido, ¿no? Que utilizan un set quirúrgico de tipo D. Entonces, como ya tenemos un valor del set quirúrgico a un tipo D, va a ir a multiplicar y nos va a decir que eso cuesta 175 soles el uso de ese equipo. Entonces, eso va a servir para... Puedes ponerte, por favor, aquí. Ahí hay una fórmula, ¿no? Sí. Dice que, en la fórmula dice que va a ir a buscar el código. ¿Qué código? El código CPMS, porque todo está codificado. Va a buscar el código, ¿no? En el rango, ¿no? Que es en ese caso usted lo busca por el nombre. Por el nombre. Lo busca por el nombre y la parte inferior de ese formato van a encontrar los KIP. O sea, ya se han armado los KIP. ¿Cuántos KIP por cada procedimiento? Han puesto pues lo que utilizan, ¿no? Y su valor económico a través de la tabla de precios, ¿no? Y eso le va a permitir valorizar cada KIP. Y eso es parte del costo de la prestación. Entonces, ya tienen los KIP ahí armados, ¿no? Entonces, en la parte inferior de esa columna hay un resumen, ¿no? Hay un resumen de cada código. Baja. Eso que hay un resumen, no, en la parte de abajo hay un resumen ya donde ponen KIP de cada uno más abajo. Ya no hay más, no, sí, espérate para acá. Más abajo, a ver, hay una tabla, no, hacia aquí y hacia abajo. Bueno, a ver, no, va, más abajo, ahí más abajo hay información. Hay una información, le ponen un resumen por cada código y automáticamente va y busca ese código y lo va a llevar al producto que vamos a costear, ¿no? El ejemplo es una cirugía D, ¿no? Presentar los KIP. Claro, cada KIP está ahí. Lo ha definido el Ministerio de Salud en el ¿cómo se llama? Eso ya lo han elaborado a través de su equipo técnico que viene a hacer pues el área prestacional, que es el que conoce las enfermeras sobre todo, ¿no? Ya conocen los KIP y ellas han conocido cada uno. Eso es lo que le decía. Hay un resumen ya. De toda esa tabla de arriba ya está el resumen, ¿no? Que para el procedimiento, para el kit de consulta cuesta 2 soles 58. Para el kit de nutrición, 2 soles 98, 2 soles 50, terapia física, las alternativas en cuanto a las anestesias o tipo de cirugía, todo lo tienen ya en este resumen. Entonces de acá sirve para completar el componente insumo para cada procedimiento, ¿no? Luego ya tenemos los insumos, vamos a irnos a los servicios básicos que viene a ser el tema de los gastos que se han definido como luz, agua, teléfono, pero lo han considerado en forma anual, ¿no? Lo han considerado en forma anual. Y han utilizado el metraje y todo. Cuando nosotros, para este caso, nos hemos guiado por las tarifas que elaboramos mensualmente al año. Ya tenemos por cada tipo de un factor de distribución de gastos indirectos. En la siguiente lámina donde van a aparecer lo que hemos trabajado, van a ver ustedes que hemos utilizado los costos indirectos de cada tipo de procedimiento que nos va a permitir la valorización.
Entonces, luego tienen ellos el gasto administrativo y final, ¿no? Entonces, en la siguiente pestaña va a haber gastos administrativos. También ha desarrollado sus gastos y han hecho una distribución. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, así lo han trabajado el ministerio. Esto es lo que ha trabajado el ministerio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ustedes, si tenemos el costo, si tenemos un procedimiento nuevo que hay que incorporar, tenemos quienes participan, sabemos qué tiempo le dedica, llamamos el KIP, sabemos de qué área es el procedimiento, automáticamente tendríamos ya no 2.500 que hemos elaborado nosotros, sino podría haber más. Se les pidió también a ustedes o a las redes que para la actualización del tarifario de terceros, a que tenga un sustento sobre estructura de costos, se les pidió a ustedes que nos hagan llegar qué procedimientos adicionales a esos 2.500 ustedes realizan para poder hacer la ficha y poder implementar o aumentar ese catálogo, ¿no? Algunos han cumplido, otros han dicho, sí, pues mi hospital, todo lo que hace está incluido en ese listado. Otros han dicho, hay que agregar algunos. Eso se han trabajado con los médicos que nos apoyan aquí y entonces vamos a poder tener más de 2.500 procedimientos para luego aprobarlo, presentarlo al gerente general y tener una resolución que actualice los costos y los tarifarios de salud cumpliendo la normativa del ministerio. ¿Correcto? Entonces, y eso le va a permitir a ustedes de alguna manera también costear sus productos que ustedes realizan para la tarifa que nosotros presentamos anualmente. Entonces, por ejemplo, ahí va a haber pues, de repente que el costo de una tomografía, de una resonancia o de un procedimiento básico, una endoscopía, una audiometría, o una ecografía, por ejemplo, con este estudio lo pueden comparar contra su costo real que aparece en el sistema que ustedes trabajan, ¿correcto? Entonces, y finalmente hay una CPMS, creo que está acá, dale ahí un clic, por favor. Entonces ahí ellos lo que han definido es el catálogo CPMS, que es el que aprobó el Ministerio de Salud, o sea, la codificación. Esa es la codificación que se debe emplear para todos los procedimientos. Si bien es cierto, hay como 14.000 procedimientos, hay procedimientos que son repetitivos, en el sentido, por ejemplo, que para hacer un procedimiento de hernia, por ejemplo, hay como 10 códigos. Entonces yo imagino que los médicos estarán un poco preocupados qué código le van a poner al procedimiento que ellos están realizando, porque esos códigos los registran en el sistema S. Y se supone, ¿no?, que ese sistema nos va a permitir entregar información de qué realiza el médico o qué realiza el hospital y quiénes lo realizan. Ahora, los consumos los hacen a través de paquetes quirúrgicos que los ingresan, que le dan un descargo en el sistema SAP, ¿no? Y que debe aparecer el código del servicio o producto que se está trabajando para poder tener un costo sobre los procedimientos que se realizan. Es un poco complicado, ¿no? Empezar a trabajar y que los procesos que se definan en los hospitales sean los mejores, ¿no? Y también voluntad de las personas, sobre todo, ¿no? Porque a veces no quieren colaborar la parte prestacional y entonces no podemos avanzar. Entonces, a veces ellos no entienden eso, ¿no? No es mi función. Yo no voy a hacer costos, ¿no? A mí no me han contratado para decirte cuánto tiempo me demoro en una actividad, ¿no? Entonces, hay ese tipo de reacciones, ¿no? Pero le va a permitir trabajar y tener una información de cada establecimiento de Bueno, de esa ficha, ¿no?, que hemos presentado, nosotros hemos trabajado
La de los 2.535, ¿lo puedes dar, por favor? ¿Lo puedes? No, el nuestro, el que está también colgado en la misma página. Ya. Esta ficha que ustedes ven en la pantalla, de acá, se trabajó aplicando los mismos criterios del ministerio, ¿no? Pero con la diferencia que hemos utilizado los costos indirectos para la asignación de los gastos. También hemos incorporado el gasto administrativo de la red, porque cada red tiene un porcentaje de gasto administrativo, y también hemos incorporado el gasto de la sede central y los costos, por ejemplo, de almacenaje que nos cobra Salón para estimar esos costos indirectos. Por ejemplo, aquí en ese listado que se ve, por ejemplo, se ha determinado que hay 2.530 y tantos procedimientos, ya tienen un valor por cada nivel, que es lo mismo que se ha trabajado guiándonos lo del ministerio, y tienen ahí 3 valores que hemos diferenciado por nivel. Y finalmente, y esos niveles que diferencian están en función a un criterio de los ambientes físicos, del gasto que tiene cada hospital y también el componente de personal, ¿no? Hemos considerado que los hospitales de mayor nivel tienen una mayor especialización. Hemos considerado que si la planilla es más cara, ¿no? Porque es más caro, por ejemplo, operar en el Revaliati una hernia que operarlo pues en un hospital de nivel 2 o tipo 2, ¿no? Entonces ahí más o menos para poder tener una diferenciación y poder establecer un valor de las tarifas que nos están pidiendo para actualizar el tarifario de terceros y para la firma de los convenios de intercambio. Entonces, en ese resumen, ¿no? Hay 2.530 y tantos procedimientos. También igual hemos considerado, acá por favor, ahí un enter en el resumen por factor, vete a tu izquierda, y ahí, por ejemplo, también el primer procedimiento que aparece ahí dice atención de tejido blando, ¿no? Es un electrocardiograma, me parece que es. Entonces aquí, por ejemplo, si nos vamos al tema ahí de recursos humanos, ubícate por favor en el 70 y vas acá a la izquierda, a tu derecha, perdón. Ahí, por ejemplo, hemos puesto para un nivel 3, ¿no? Y hemos considerado el recurso humano, igual hay una tabla similar a la del MINSA y que va a jalar la información para establecer el costo de recursos humanos, el equipamiento básico de ese ambiente, la infraestructura, el equipamiento y la tabla de insumos, ¿no? ¿Qué más tiene? Hay 55.04 que también en la parte inferior de la hoja hay un detalle de la ficha de los insumos, ¿no? Los servicios intermedios y servicios administrativos también están ahí en una pestaña trabajada en función a las tarifas que le damos por niveles de atención. Entonces todo está establecido con fórmulas y para cada ítem hay un desarrollo, hay un porcentaje, hay un factor de insumo, por decir ejemplo, para poder llegar a estos valores. Si queremos ampliarlo, por decir desde el ejemplo, si tenemos las tablas, ¿no? Pueden ustedes incorporar sus procedimientos, si ustedes quieren trabajar de manera, vamos a suponer que quieran hacer un trabajo para establecer sus costos estándares de sus hospitales, utilicen esa plantilla, ¿no? Reemplazan los valores y todo en forma automática le va a generar el costo referencial de cada uno de ellos. Entonces, lo que sí tendríamos que ver son los kits de insumos con nuestros códigos. Creo que en el caso ya hay unos kits será puesto los valores del MINSA, no me acuerdo bien, pero la cosa es que se ha trabajado y se tiene esto como una base. Y ustedes pueden hacer sus estructuras
en función a lo que ustedes realizan. De repente ya hay unas fichas ahí ya que se trabajan, ya trabajadas y que también podrían ser parte de la información que ustedes pueden procesar, ¿no? Como por ejemplo, de repente quieren agregar un examen de laboratorio que no está acá, ¿no? Y si hay un examen de laboratorio que no está, entonces nos guiamos del tipo de examen y hacemos el chip y le vamos a copiar todos los componentes de la prueba de laboratorio del servicio de, por ejemplo, si es hematológico, bioquímico, ¿no? Se va a tener. Ya, es cuestión de revisarlo, como dice, bucear en estos archivos, sobre todo el de que haya sacado de salud, para poder finalmente establecer nuestro tarifario actualizado con el apoyo de ustedes. Entonces ustedes van a revisar si tienen procedimientos nuevos, los van a poder incorporar tomando como referencia estos archivos. Si hay que modificar alguna tabla, se modifica y automáticamente, como está enlazada, simplemente actualiza valores y ya tenemos. Por ejemplo, si ajustamos los precios de los insumos, como tienen código de salud, tenemos el reporte de los precios de los materiales a través de la transacción MM60, los que tienen SAP, sobre todo los de la red cabeza de red, que manejan el SAP y tienen un usuario, pueden generar el reporte de los precios de los medicamentos o insumos a través de una transacción que es MM60, ¿no? Y le ponen el rango del 00, bueno, los materiales comienzan creo que comienzan con 01, ¿no? 01 y terminan en 999, ¿no? Y ahí en esa tabla le va a salir hasta lo que cuesta una zanahoria, ¿no? Porque también tienen ahí los códigos de los alimentos cuando tienen un área de servicio de alimentación propio, ¿no? Entonces, todo también hay precios de equipos, y es otra deficiencia que tenemos, que no todo lo tenemos con precios de los equipos actualizados, pero a través de lo que es la gerencia de infraestructura, nos han alcanzado alguna información referencial. Pero cada invierte, ¿no? sí, también podemos tener información. Por eso es muy importante que ustedes tengan cuenten con información para que puedan trabajar sus costos estándar, ¿no? Nos hubiese gustado pues traerlos a Lima y un ambiente mucho mejor, hacerles una exposición y que sea de varios días, ¿no? Para poder explicar ese tema, la implementación del costo estándar a través de la metodología del MINSA, ¿no? Adecuada a nuestra información, ¿no? A lo que tengamos. Entonces, ahí, por ejemplo, ya tenemos algunos procedimientos valorizados. Lo que hay que revisar de repente son algunos kits que de repente no están completos, y si ustedes tienen el apoyo del área de enfermería, no sé, porque son los que pueden revisarlos, y si es que hay que actualizar, se agrega, pues, ¿no? Se agrega algún material, algún componente y se establece. Entonces, aquí, por ejemplo, no está el precio de la medicina como medicamento, no está, porque eso se cobra aparte, ¿no? Porque es variable, ¿no? Una consulta básica que puede buscar ahí la consulta médica en el mismo reporte. Sí. Hay consulta, creo que los códigos son los 99, por ahí comienza. Consulta. Entonces tengo una consulta. A ver, por ejemplo, ahí tenemos consulta a domicilio, consulta del manejo de un paciente. Hay una consulta médica por niveles, 1, 2, 3. Si se dan cuenta, los precios son similares, ¿no? Pero al momento de establecer el costo final, vamos a encontrar algunos valores distintos, ¿no? Creo que sale 49 soles, si no me equivoco. En nivel 1, por ejemplo. Acá. No, acá, el de 20 minutos. Acá, el de 20. Ya, vete al fondo para ver cuánto es el costo de esa consulta.
Para un tercer nivel, 49.74, casi 50 soles. Es un precio. A eso se le va a tener que adicionar, al momento de hacer la facturación, los medicamentos que se le hayan dado a un paciente, ¿no? A un tercero o a un afiliado al CIS. Ahora, una consulta, lógicamente, de más minutos va a tener un costo mayor, ¿no? Entonces ahí tenemos consultas de 49 soles, hay consultas de 38, hay consultas de 71 soles. Por favor, de abajo. Hay consultas de 30 minutos, de 40 minutos, de 30. ¿Quiénes hacen las consultas de 60 minutos? Realmente son el área de psiquiatría, psicología, ¿no? Donde la atención a un paciente es de mayor tiempo, ¿no? Que le hacen una serie de test, ¿no? Eso de acuerdo a cada realidad. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, ya tenemos alguna información referencial, ¿no? Que por lo menos tiene una lógica, ¿no? Y que puede ser auditado también. Porque lo del CIS, lo que van a decirnos, muéstrame el resultado de tus 49.40 tantos dólares que me quieres cobrar. Entonces acá está los minutos, están los materiales que utilizan, eso es lo básico, y el resto es el costo de salud, de sus costos indirectos y administrativos. Entonces, finalmente lo que les digo es, el dato principal es el recurso humano y los kits de insumos. De esa manera, pues, se puede tener la información de mayor número de procedimientos. Ahora, esta información que se les está compartiendo, les voy a agradecer que guarden mucha reserva, porque es algo de la institución que se está trabajando, ¿no? Y el tema es de que ustedes puedan generar alguna información que les piden, ¿no? En algunos casos, los médicos o los servicios les piden, queremos saber el costo de una ecografía, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, ya acá tienen las fichas y dicen, bueno, doctor, acá dice que es 20 minutos, usted utiliza 10 centímetros cúbicos del gel, utiliza un papel toalla, que acá es el equipo. Bueno, y el costo del equipo, ahí está. Eso es lo que sale, ¿correcto? Entonces, y aplicamos la depreciación. No confundan lo que es un costo de un producto o un servicio con el precio que lo determine el mercado. Si hablamos de la parte privada, ¿no? La parte privada, ellos manejan un tarifario Segus que no se basa en costos, simplemente la han ido actualizando en el tiempo con factores o variables, ¿no? Pero que no está sucediendo en costos, en factores, en pesos que le han establecido. Y así lo manejan las clínicas. No tienen eso, un sistema de costeo, nada de eso, que es diferente, ¿no? Entonces, en las clínicas, cuando te vas a la clínica, te cobran el uso de la cama, el uso de la habitación, ¿no? Te cobran, aparte de eso, pues te cobran todos los materiales que te han brindado al paciente durante su estancia hospitalaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es variable. La diferencia que ustedes deben saber, y lo que dicen las noticias, ¿no? Que los precios de los medicamentos en las clínicas es, yo diría, 1000 por 1000 más lo que es el costo del producto. Entonces, ¿dónde está su margen de ganancia de las clínicas? En los precios de los medicamentos que te facturan. Y ahí están los escándalos, ¿no? Que por que un material o un medicamento que cuesta por decirte de 12 soles, están cobrando más de 200 soles. Bueno, esos son temas que lo tiene que regular el área de su salud, ¿no? Que es el que nos audita a las clínicas y a nosotros, también a nosotros, ¿no? Entonces, ahí está el material, ahí están las fórmulas, cómo se está trabajando este tema, que puede actualizarse, sí, porque si cambiamos los precios, cambiamos los tips, automáticamente podríamos tener precios actualizados y lo podríamos actualizar anualmente, ¿no? Cambian los sueldos, cambia la variable, suben los precios de los medicamentos. Señora, ¿usted quiere hablar con el señor Martín Hurtado? No se encuentra en estos momentos, ha salido, pero él trabaja ahí.
Acá, señora, acá, en este ejercicio. Apague su micro, Ahorita no por favor, viene. Juanita. Juana, por favor, tu micro. Apaguen el micro para que no se filtre la información. ¿No? Todos tengan cuidado, tengan cuidado. Tengan cuidado. Entonces yo les voy a pedir, por favor, que sean bastante recelosos con la información que ustedes tienen sobre esto, ¿no? Y cualquier comentario que ustedes tengan que hacer, por favor, dirigirse a la sugerencia de costos por correo, ¿no? Si ustedes observan algo, para poderlos atender y que por favor ustedes guarden la reserva del caso. Cualquier comentario sobre el trabajo que se hace, cualquier observación, usted, como digo, nos hacen llegar porque la idea es mejorar, ¿no? ¿No? Porque a veces hay muchas críticas al trabajo que se está haciendo, pero tampoco depende mucho de otras áreas, ¿no? Yo no le puedo decir pues a los que se pagan todos los meses en el mes a los servicios de limpieza, vigilancia, ¿no? Entonces eso nos atrasa. Lo que sí debieran hacer ustedes como una iniciativa es tener una tabla, un archivo donde ustedes puedan tener acceso a las órdenes de servicio para que puedan saber el precio real del servicio de vigilancia o limpieza, alimentación en forma mensual, ¿no? Para poder saber cómo va esto, ¿no? Entonces, porque en la contabilidad y en la parte logística, saben ustedes que lo hacen después de 3 meses los pagos y encima huecos, ¿no? Vacíos. Entonces eso hay que por eso tener una información para poder valorizar un procedimiento, ¿no? Cuando se haga la contabilidad de costos, bueno, imagino que va a mejorar la información. Nosotros les hemos hecho llegar comentarios a los jefes de finanzas, a los contadores, a la sede central, porque hay conceptos de gastos que son de tipo prestacional, que los están cargando a los centros de costos de la administración de la red, y eso no es correcto. Hay planilla de remuneraciones con pagos de horas extras en los centros de costos de tipo administrativo. Entonces, también hay otra observación que les hago. Los códigos de las clínicas que se contratan para lo que son atenciones por cápita a los asegurados, no los registran utilizando el código correcto del centro de costos. Y por ejemplo, he observado que en alguna red todos los servicios que se pagan a los diversos prestadores, a pesar que tienen código individualizado, lo han llevado a un solo código. Y en otros casos lo están cargando como parte de la administración del hospital o en otros casos al gasto de la red, cuando y eso tiene su propio código. O sea, todas las CIPRES tienen sus códigos, las CIPRES tercerizadas, ¿ya? Entonces, eso es que se tiene que empezar a analizar la información que se procesa a través de la contabilidad y de logística para poder mejorar que cuando tengamos el sistema, ¿no?, la información fluya y sea de la mejor calidad de información. Entonces, eso sí, los comentarios que son muchas veces constructivos son bien recibidos. Y no hacer comentarios o llegar a hacer o mostrar nuestras debilidades que podemos tener hacia terceros que después van en contra de nosotros mismos. Entonces hay mucha como le digo, casos que hemos tenido, ¿no?, donde hacen comentarios y nos perjudican. Entonces, yo quiero que todo comentario, todo trabajo es entre nosotros. La familia de costos somos ustedes y la sede central. Terceros, no, por favor, ¿no? Entonces,
Eso sí lo voy a pedir. Y cualquier correo, cualquier consulta, háganosla llegar, ¿no? Entonces, a veces hay muchos criterios y tenemos que definir por uno. Muchas opiniones, tenemos que avanzar, ¿no? Entonces, de eso se trata. Bueno, creo que si hay alguna consulta que hacer, si nos tenemos aquí tenemos la siguiente exposición. Ya, en breve. En breve, si tienen alguna consulta, alguna observación, un comentario, Pueden activar. pueden activar sus audios levantando la mano, ¿no? Entonces, para poder hacer cualquier observación al respecto, ¿no? A ver. También pueden enviar por correo. Agradecemos, ¿no? La muy buena explicación de nuestro ponente, el señor Walter Tejada. Así que agradeceré que puedan intervenir, no pueden levantar la mano para yo poder activarles el audio en caso tengan alguna pregunta, algún comentario o algo que adicionar respecto, ¿no?, al tema de hoy, que es costeo estándar. Entonces, a ver, quedo atento para ver si hay alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran complementar. Bueno, no hay, entonces con eso estamos dando ya por Como una pregunta. esta sesión. Sí, por eso digo activar, primero levantar la mano para yo poder activarles el audio. ¿Sí? A ver. Francisco, ¿no? Ya, perfecto, yo te activo el audio, Francisco. Ok. Ya, sí. Buenos días a todos. Quiero hacer una consulta. ¿El tema del N-Ciscos va a ser paralelo a esto o el N-Cisco va a desaparecer? No, digamos, vamos a dejar de usarlo o vamos a complementarlo nada más. A ver, el NSISCO tiene como finalidad establecer los costos promedio de los servicios que están trabajados como metas en salud, ¿cierto? Como ustedes saben, no tenemos ahorita a la persona que pueda activar el sistema, no tenemos un ingeniero todavía del sistema que está en la búsqueda de la persona, ¿no? Como sabemos, que Víctor ya no es parte de la sugerencia porque ya saben ustedes que él postuló a una promoción en salud, como también ustedes pueden haber sido promocionados por un mejor nivel de remuneración, sobre todo, ¿no? Cada uno estudia, se especializa y bueno, y postula pues a los niveles de promoción que existen. En este sentido, por ejemplo, no tenemos. El NSISCO tiene un objetivo, que es establecer los costos unitarios promedio, ¿cierto? Para poder hacer esto, necesitamos tener la información de planillas, todo lo que se hacía normalmente, ¿no? Pero igual nosotros vamos a seguir trabajando para tener la información en el momento que se pida, que levante el sistema, la data que vamos a procesar, le daremos llegar. En el mientras tanto, ustedes han hecho el análisis de la información que sale como reportes en el Cisco para que ustedes vean el origen o vean dónde está el problema para presentar mejoras en cuanto al aplicativo en el Cisco. Una tarea que se tiene también pendiente es revisar la tabla de enlaces que está en el sistema ESI. La tabla de enlaces te establece una relación entre los códigos de servicio hacia su actividad que maneja el ESI con el código del centro de costos para que cuando se cargue el consumo de las materiales o medicinas vaya pues directamente al costo, al área correspondiente. Entonces en el sistema ESI las tablas no están bien configuradas porque eso lo hicieron entre gallos y medianoche porque tienen que implementar el sistema. Entonces, no en todos los pasos ha participado el encargado de costos, simplemente copiaron lo que estaban en la tabla anterior y al final van a ver ustedes de repente que hay consumos todos a un solo servicio y sale como que la consulta médica, el medicamento me cuesta como 3.000 soles, que le han dado al hombre, ¿no? Para que cueste 3.000 soles en medicina.
por consulta. Y eso está porque por detrás están los sistemas de enlace entre el ESI, los centros de costos que maneja la área de farmacia. Entonces, mejorado y identificado cuáles son esos procesos, esas desviaciones, las mejoras se harán en el sistema para que tengamos mejor resultado. Por eso les he pedido que analicen lo que ustedes han trabajado. Cuando ustedes analizan van a encontrar pues, que de repente una consulta les cuesta 3.000 soles en medicamentos. Levanta ya. El costo de personal por consulta está sobre 200 soles. No, ya levantarse ya. Esas cosas, esas deficiencias hay que revisarlas. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando en lo mismo, ya cumplimos con el trabajo que se ha vuelto automatizado, como un robot, ¿no? Ingresan, si no me cuadra, mandan el correo acá a los sectoristas a que le resuelvan el problema. Y eso es repetitivo todos los meses. Si se les ha capacitado, si se les ha explicado, vuelven a repetir lo mismo. Entonces, en el mientras tanto, tenemos que trabajar la tabla de enlace que le voy a hacer llegar a ustedes, porque me la va a pasar la área de informática, para que ustedes puedan revisar esa tabla y si hay una continuación mal hecha, se hace la regularización a través del encargado de sistemas de la red. Porque ellos son los que pueden hacer, hemos conversado con la señora Magda Acosta, que trabaja en el área de GCTIP, encargada del tema. Ella me ha dicho, entonces ¿se puede modificar? Sí, pero hay que revisar esa tabla. Es un trabajo que tenemos para mejorar la distribución y el consumo, ¿no? El área de recursos humanos, tenemos las planillas, pero también tenemos problemas con el explota, que no nos da todo. En algunos casos sí, en algunos casos no. Entonces, de alguna manera también sucede esa agencia, ¿no? Y otro tema que también es conveniente, es bueno que si tienen problemas con el Excel, bueno, estudiar, ¿no? Un Excel intermedio quizás, ¿no? Para poder mejorar en cuanto al uso. Y ustedes ya lo conocen, el manejo del aplicativo lo conocen, ¿no? Tienen una secuencia, ¿no? Entonces, esa secuencia da un resultado y si uno revisa los resultados tenemos cosas totalmente distorsionantes de esos temas. Y esto es para que podamos trabajar el posteo estándar de los procedimientos que no están en ese listado y que nos permitan tener un mayor universo de prestaciones, ¿no? Para sacar un tarifario y que no me digan después, uy, me falta este procedimiento. Por eso te digo, revisen con la parte asistencial, ¿no? Entonces, ¿qué procedimientos más realizan tu hospital? O pueden ustedes coordinar con el área de prestaciones en el área del hospital para ver los reportes, ¿no? ¿Qué tipo de cirugía trabajan? Entonces, todo eso. Eso es por el momento, ¿no? Estamos empezando el año, ya pasó enero, estamos en febrero, se va a acabar febrero, y ¿qué estamos haciendo, no? Esa es la pregunta. ¿Qué hace costos ahora, no? Muchas gracias. Entonces, Vamos a repartir también los costos de... la mía Nelly también levantó la mano, a ver si tiene una pregunta. Ya vamos finalizando, porque a las 11 vamos a abrir el segundo grupo. La mía Nelly, sí. Amiga, tu audio, a ver. ¿Ya está preparado? ¿Sí? Sí, puedes participar. Muy buenos días, Walter, y a todo el equipo que ha convocado esta reunión y también a los compañeros, todos a nivel nacional que estamos presentes, escuchando. Bueno, hemos escuchado la exposición de Paul, la exposición de Walter. Realmente yo digo de que son dos puntos importantes acá. Una sobre el procedimiento de catálogos médicos de salud, que tendríamos que revisar las patologías que no están consideradas dentro del catálogo, y tendríamos que hacer una revisión de acuerdo a los niveles de hospitales que nos compete y poder evaluar, seguir evaluando, seguir revisando y poder determinar qué es lo que nos falta para poder concluirlo, ¿no? Creo que ese es un trabajo complementario al trabajo que netamente nos compete a los costistas, ¿no?
a los analistas de costos de cada hospital de nuestra red y a nivel nacional, creo que el objetivo principal es hacer los costos unitarios promedios, es hacer los costos por las metas aprobadas, por las metas ejecutadas también, ¿no? Digamos, ya cuando ya está ejecutado, sí tendríamos que tener el resultado de cómo ha caminado cada actividad, cómo se ha producido, si ha rendido o no ha rendido, si ha habido producción o no, los gastos cómo han ido demandándose. Creo que es lo más principal, es la herramienta más principal para el analista de costos, porque si nosotros nos dedicamos a hacer tan solo las estructuras de costos, que ya lo tenemos en un gran avance con MINSA, llámese MINSA que ha hecho y que nos va a servir de modelo, porque la realidad de salud con su personal, con una remuneración distinta y con el medicamento también que muchas veces son adjudicados a mayor precio, entonces hay un trabajo pendiente de hacer y de poder regularizar esa tabla que nos han dado ellos ya como determinada ya las estructuras de costos, ¿no? Por cada procedimiento. Pero acá yo creo que tenemos que tomar decisiones, Walter, en conjunto, todos, no solamente tú, sino todos, que en primer lugar ya nosotros como analistas de costos estamos recolectando nuestra información de enero de este año, que la tenemos también del ejercicio pasado, pero no se llegó a culminar hasta diciembre. Ahora ya tenemos un avance tremendo sobre eso, la información que nos están proporcionando, y tenemos que realizar ese NSISCOS, ese sistema de costos, porque ese es el que nos identifica más sobre nuestra labor, sobre nuestra función y sobre el sitial que ocupamos como costos en un área en cada establecimiento de salud, ¿no? O sea, nosotros nos encontramos muy preocupados en ese aspecto, que no tengamos un avance en ese punto principal, ¿no? Ahora, yo pido también, como ha manifestado Walter, sobre el mejoramiento del sistema ESI, el registro, que hay muchos códigos que no están bien enlazados, me supongo, o es que falta agregar códigos a nivel de código de servicios de costos para poder. Un ejemplo, cuando uno bajamos el tareo, nos arrojaba, por decir, 2 o 3, 4 códigos de la 91000, y tiene un código diferente. Cada uno de esos 1, 2 o 3 tiene un código diferente de ESI. Nosotros hemos revisado como costos de la libertad, hemos revisado toda esa problemática que tenemos. ¿Por qué? Digo problemática porque no sabemos a dónde imputar esa producción. Por decir, en uno 9101 me arroja 20 horas, en el otro me arroja 30, en el otro me arroja 10, en el otro me arroja así sucesivamente, son 4 códigos ESI diferentes. A eso tendríamos que apuntar. ¿Y qué digo yo con esto? Que el comité de costos integrado para poder hacer ese trabajo de ESI se reactive para poder mejorarlo ya en este instante, para poder mejorar y hacer ese trabajo de ESI para que el ESI esté ok con todos sus códigos bien denominados, digamos, los tiene denominados, pero bien enlazados a costos, al servicio de costos, digamos, al código de costos, ¿no? Porque va uno, son 3 códigos de ESI que va enlazado a uno solo, y tendríamos que como costista sumarlo todo y ponerle a la 9101. Ese es un ejemplo. Hay mucho, también sucede en emergencia, sucede en hospitalización y así muchas cosas que hemos evaluado. Yo he hecho un cuadro que te voy a pasar, Walter, como para demostrarte lo que estoy manifestando ahora, ¿no? Y yo quiero que por favor se tome un poquito más de interés en del sistema de NSISCOS. Eso es lo que nos refleja, nos identifica como analista de costos y para permanecer en el puesto que estamos. Si no, hay algunos que están pidiendo cambio a otras áreas, porque realmente dicen, no, esto va a ser una incertidumbre, no sabemos si va a seguir costos o no va a seguir costos. Hemos luchado tantos años para que costos tenga un reconocimiento, un sitial, ¿no?, en el área a nivel de red y a nivel de hospitales, y esto no podemos dejarlo que termine en esta forma, ¿no? Yo creo que hay que ponerle un poquito más de interés. Ese ha sido mi aporte y muchas gracias y bendiciones a todos.
Gracias, Nelly, por tu participación, ¿no? Agradecemos a tu compañera por la intervención. A ver si algo breve que añadir Juan Carlos o Julio, que también están levantando ya para ir Paul, buenos días, ¿sí? Buenos días, compañero. Si bien es cierto, Hola, la compañera tiene mucha razón, ¿no? Porque yo ya estoy haciendo otra cosa, ya no estoy, como no veo costos, ya estoy haciendo otra cosa. Porque como yo lo dije anteriormente, esta estructura de costos yo he hecho un curso ya 2 veces en Huancayo y en Lima, con MINSA, ¿no? Ahora, quería saber si la exposición que ha hecho el señor Walter nos las va a dejar, porque está bien interesante para nosotros realizar nuestro procedimiento. ¿Eso lo va a dejar? Sí, Julio, ¿cómo se llama? Okay, con eso está facilitando un montón el procedimiento. Claro, muy bien. Estamos, grabando toda la sesión, que se lo vamos a enviar en video, y 2, a través del enlace Drive, ustedes van a poder descargar la estructura del MINSA, la estructura de salud, y van a poder ver la normativa, ¿no? Sí, porque ha hecho mucha diferencia. MINSA quiere imperar sus estructuras, sus procedimientos, sus remuneraciones, sus tiempos, y hay veces que la realidad con nosotros no es igual. Claro, es muy difícil. Por eso es que es distinto, ¿no? Sí. Ya, Paul, te llamo porque quiero consultarte algo después. Sí, gracias. Ya, amigo Julio. Saludos. Ya, gracias. A ver, el último, Juan Carlos. A ver, amigo, ¿querías intervenir? En primer lugar, saludar a todos nuestros colegas de todo el Perú. Y lo que quería era más bien complementar ya a todo lo que se ha hablado de los 2 métodos, el costo estándar y nuestro modelo NSISCO. Lo que yo quería era complementar, manifestando que, por ejemplo, hay un tema muy primordial que todavía no se ha tocado a nivel de grupo, que son los valores estadísticos. Nosotros sabemos que si bien cierto tenemos los gastos, pero tenemos valores estadísticos que se pierden o no se ingresan mensualmente en cada red. Entonces, siendo los valores estadísticos y los datos muy importantes, sería bueno, como dijo la compañera Nelly, reactivar los grupos que ya se han formado y en base a eso empezar ya a tocar los temas en qué se puede mejorar y en el menor tiempo posible empezar ya a trabajar con nuestro modelo bandera, así lo diría yo, es el NSISCOS, y complementariamente ya ir trabajando también lo que es costos estándar. Eso es todo, compañeros, que tengan unas buenas tardes y estamos en contacto. Gracias. Gracias, Juan Carlos, ¿no?, por la intervención, ¿no? Y a cada uno de los que han participado agradecemos también de lo que de cierta forma contribuyen, ¿no?, a la mejora de costos. ¿Sí? Así que con esto estamos dando por finalizado esta sesión y en breve vamos a conectarnos con el segundo grupo. Saludos, chicos, y muchas gracias por su participación. Ya, muchas gracias. Un abrazo para todos. Nos estamos viendo. Un abrazo para todos. De igual manera, para...